Bueno, buenas noches chicos, o buenas tardes según a la hora que vean este video. Esta vendría a ser el tema 3 de las clases que les estoy enviando y es desplazamiento de un vehículo por una curva circular, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, dice, con el propósito de proporcionar seguridad, eficiencia y un diseño balanceado entre los elementos de la vía desde el punto de vista geométrico y físico, es fundamental estudiar la relación existente entre la velocidad y la curvatura. Cuando un vehículo circula sobre una curva horizontal, actúa sobre él una fuerza centrífuga que tiende a desviarlo radialmente hacia fuera de su trayectoria normal. Esto quiere decir que siempre con el espíritu de poder unificar los criterios de diseño, comodidad, ¿sí? Economía en el proyecto de una carretera, nos encontramos al momento de diseñar con lo que es el peralte y con lo que es la trayectoria en sí del vehículo sobre una curva circular. ¿Qué debemos tener en cuenta? Una de las cosas es la fuerza centrífuga, que es lo que tiende a hacer es sacar el vehículo de la carretera. Bien, nos encontramos, como habíamos dicho, con el peralte. Ese peralte que es la inclinación de la carretera, de la calzada, de la ruta, para contrarrestar la fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Sí, bien nos dijo Newton en sus definiciones, fuerza es igual a masa por aceleración. Estamos hablando de un movimiento circular, en este caso uniforme, podríamos llamarlo, o se lo toma como un uniforme, porque generalmente uno no acelera en la curva y a modo de simplificar los cálculos se lo toma como un movimiento uniforme circular. En donde decíamos que la masa es la masa del vehículo, m es igual a la masa del vehículo, aceleración es la aceleración radial dirigida hacia el centro de la curvatura, ¿sí? Hacia el centro de la curva. Pero la masa m y la aceleración radial son iguales a, o sea, la masa es igual al peso, W, siempre lo vamos a encontrar como peso en esta presentación, sobre la gravedad, ¿sí? Y la aceleración en un movimiento circular uniforme es velocidad al cuadrado sobre el radio de la curva. Acá, ahí tenemos todas las letras con sus definiciones y nos vamos a encontrar con que esta fórmula se transforma en fuerza es igual a peso por velocidad al cuadrado sobre gravedad por radio. La única fuerza que se opone al deslizamiento lateral del vehículo va a ser la fuerza de fricción, ¿sí? Desarrollada entre las llantas y el pavimento. Generalmente lo que dice acá es que esta fuerza no es suficiente para contrarrestar, por eso es que aparece lo que denominamos peralte, para ayudar a esta fuerza y llegar a un equilibrio de fuerzas de tal manera que el auto pueda circular por la curva sin mayores sobresaltos. Cuando el vehículo se mueve en una curva horizontal, experimenta una fuerza centrípeta que lo jala hacia el centro de la curva, ¿sí? La fuerza centrífuga lo va a sacar de la curva y la fuerza centrípeta, que es igual pero de sentido contrario, lo va a tirar hacia dentro de la curva. Esta aceleración se contrarresta con la fricción lateral y la componente horizontal del peso generado al inclinar la calzada hacia el centro de la curva. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos los gráficos. Así pues, el coeficiente de fricción lateral del pavimento y la inclinación transversal en la curva son los elementos que contribuyen a la estabilidad de los automotores en su tránsito por elementos con diferentes grados de curvatura, ¿sí? O sea que tenemos que esos dos elementos, esas dos fuerzas, la fuerza transversal, o sea, de fricción lateral del pavimento y la inclinación, el peralte no es una fuerza, el peralte es una inclinación del pavimento, nos van a ayudar a equilibrar el sistema de fuerzas del vehículo circulando por esa curva. El otro ítem dice que aunque a escala rural los peraltes mejoran la seguridad de circulación en las curvas y permiten reducir su radio, en áreas urbanas
no se puede. En áreas urbanas pueden utilizarse con precaución, ¿no? Porque pueden dificultar un adecuado encaje físico de la vida en el entorno. O sea, es raro ver en áreas urbanas un peralte, ¿sí?, en una curva. Eso no lo tenemos, es por eso que manejamos a velocidades menores. El peralte. Esta serie de diapositivas que les voy a pasar ahora son de, como dice ahí abajo, Jorge Luis Argotti Urbano, es un profesor colombiano. Van a ver que esto está sacado del manual Invías, que es el manual de carreteras de Colombia. Nosotros manejamos con un manual muy parecido porque los dos toman los conceptos de la AASHTO, ¿sí?, que es el manual donde en los cuales la mayoría las normas AASHTO, en la cual la mayoría de los manuales, al menos los latinoamericanos, se basan. ¿Sí? Acá, lo que vemos acá es una pista de NASCAR, ¿sí?, es conocida, que tiene un peralte de un 14%. Nosotros vamos a ver una inclinación, ¿sí?, de la pista. Esto que estamos viendo, una pista de automovilismo, si nosotros vemos un velódromo, por ejemplo, vamos a encontrar más peralte aún, como que posiblemente pudo haber sido un velódromo, ¿sí? Y acá define nuevamente el peralte como la inclinación transversal en relación con la horizontal que se da a la calzada hacia el interior de la curva, para establecer el equilibrio entre las fuerzas actuantes y de esta manera proporcionar seguridad a la marcha del vehículo. Si un vehículo circula por aquí, va a estar inclinado, ¿sí? Esto va a tener una fuerza centrípeta, una fuerza centrífuga que lo va a tirar hacia afuera, una fuerza centrípeta que lo va a tirar hacia el centro de la curva, va a tener un peso y va a tener un coeficiente de fricción que va a venir dado por las llantas y el pavimento. Hablando de el coeficiente de fricción, aquí lo tenemos. La mayoría de las superficies, aun las que se consideran pulidas, son extremadamente rugosas a escala microscópica. Los picos de las dos superficies que se ponen en contacto determinan el área real de contacto, que es una pequeña proporción del área aparente de contacto. Aquí vemos un neumático, en este caso es una foto de cómo se reparten las cargas del neumático en el paquete estructural. Si tenemos el pavimento y tenemos el suelo natural, en qué haz, digamos, se van a ir repartiendo las cargas. Este caso es una foto de pavimento más rugoso y menos rugoso. Fricción llanta, superficie de rodadura. Aquí vemos dos superficies aparentemente lisas que macroscópicamente son así, ¿sí? Cada punta es lo que va a ir ejerciendo fricción. ¿Qué sucede cuando tenemos una calzada mojada? La fricción lateral puede llegar a directamente no existir o ser muy baja. Estos intersticios que ustedes ven acá se van llenando de agua, lo que provoca una superficie muy lisa, ¿sí? En lo que estaría provocando este auto sería un derrape, ¿sí?, lateral. El hidroplaneo también es por falla de fricción de llanta, superficie de rodadura, donde aquí es otro concepto, ¿no? Pero aquí se va formando una película de agua tal que pierden el contacto directamente en la llanta con el pavimento, lo que provoca un deslizamiento lateral casi sin fricción. Por eso es que es tan peligroso el agua en la calzada en días de lluvia, y hay que tener más precaución. Bien, las fuerzas que actúan sobre un vehículo que recorre una trayectoria en curva. Habíamos hablado de la fuerza centrípeta, habíamos hablado del peso del vehículo y la fuerza de rozamiento transversal, ejercida por la fricción entre los neumáticos y el pavimento. Las fuerzas F y W, es decir, fuerza centrífuga y peso, ejercen una acción mediante sus componentes normales. ¿Cuáles serán los componentes normales? Los perpendiculares al pavimento y paralelas, FP y WP, al pavimento. No lo hace como si fuese XY, sino en este caso es normal, que sería la Y, ¿sí?, y paralela, que sería la X. El deslizamiento lateral del vehículo
depende del equilibrio entre las componentes paralelas. O sea, lo que a nosotros nos va a interesar grandemente es ver cómo se comportan las fuerzas paralelas al pavimento. Y acá tenemos los dibujos para que vayamos comprendiendo más, ¿no? Las fuerzas F y W ejercen su acción mediante sus componentes normales y paralelas al pavimento. Aquí tenemos un auto, ¿sí? Pavimento, eje normal al pavimento y eje paralelo al pavimento. ¿Qué sucede acá? En este caso no hay peralte, no tenemos inclinación, por lo tanto no va a existir un deslizamiento lateral para ningún lado. Está bien, porque la fuerza esta va a ser casi nula. Esto es simplemente para que ustedes puedan ver el dibujo, cómo se van desarrollando las fuerzas. En este otro caso ya tenemos una inclinación, ¿sí? Un peralte. Tenemos la normal al pavimento. La fuerza peso siempre va a ser dirigida hacia el centro de la Tierra. Acuérdense de eso cuando vemos generalmente en física, cuando vemos proyección de vectores o dinámica, vamos a encontrar que la fuerza peso siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra, sin importar la inclinación de nuestro cuerpo, ¿no? a estudiar. Acá tenemos entonces una fuerza peso, tenemos una fuerza centrípeta. Esta fuerza peso va a tener una proyección en Y, que sería normal, que estaríamos hablando de esto, y tiene una proyección en X, que es la paralela, estaríamos hablando de esta. Lo mismo va a pasar con la fuerza centrífuga, va a tener una componente en Y, ¿sí? Va a estar hablando de esto, de la normal, y va a tener una componente paralela, que sería la componente en X, que va a ser esta. En este caso vemos a más inclinación, ¿sí? La fuerza peso siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra por la gravedad, porque hemos dicho que que peso es igual a masa por gravedad. Entonces va a seguir teniendo una componente normal y una componente paralela, y la fuerza centrífuga va a tener una componente normal y una componente paralela. Bien, sigamos. Cálculo de una fuerza centrífuga. Básicamente, dice que cuando un vehículo transita por una curva horizontal, experimenta una fuerza centrífuga que lo desvía radialmente hacia afuera en su trayectoria normal. Es lo que venimos diciendo, que la fuerza centrífuga logra, y si no lo logra, pretende con muchas ganas sacar al vehículo de su trayectoria, o sea, de la carretera que va circulando. Teníamos entonces que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, habíamos dicho que la masa es igual al peso sobre la gravedad, habíamos dicho que la aceleración en el movimiento circular era velocidad al cuadrado sobre el radio de la curva. Entonces nos iba a quedar que la fuerza centrífuga es igual a W por la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Aquí tenemos cada una de las definiciones de las letras que estamos viendo acá. Bueno, la velocidad del vehículo que incide directamente en el valor de la fuerza centrífuga. ¿Por qué la velocidad del vehículo va a incidir en el valor? Dice, si la velocidad a que circula el vehículo es constante e igual a la llamada velocidad de equilibrio, y esto es importante, las componentes paralelas del peso y la velocidad y la fuerza centrífuga son iguales. Para velocidades distintas a la velocidad de equilibrio, las componentes paralelas de estas dos fuerzas, del peso y de la fuerza centrífuga, son distintas, entonces presentándose un deslizamiento del vehículo en uno o en otro sentido, que debe ser evitado por la fuerza de rozamiento transversal. O sea, cuando nosotros no estamos en la velocidad de equilibrio, tenemos que echar mano de la fuerza de rozamiento transversal, que no es más que un coeficiente de rozamiento de llanta-pavimento. Y acá tenemos fuerza de rozamiento transversal. Esta depende de los valores
o sea, geométricamente de los valores de las componentes normales, de la fuerza centrífuga y del peso del vehículo y también del coeficiente de fricción lateral. Su valor es variable y depende de diversos factores. El estado de las superficies en contacto, la presión de inflado de los neumáticos, el tipo de neumáticos, humedad de la vía, carga, temperatura, velocidad del vehículo. O sea, son muchos los factores que afectan el coeficiente de fricción lateral. Si bien se toman estándares de este coeficiente, un cálculo exhaustivo y muy detallado es casi imposible. Bueno, según el INVIAS es el manual colombiano de carreteras, en lo cual está basado esta serie de diapositivas, muy parecido al nuestro, lo que no quiere decir que no varíen en algunos valores, pero al hecho de nosotros estar aprendiendo los conceptos, no nos dificulta, porque las formas de calcular van a ser iguales. Entonces tenemos velocidades específicas y fricción lateral. Vemos que para cada velocidad vamos a tener un coeficiente de fricción lateral X, ¿sí? Coeficiente de fricción lateral acorde a cada velocidad. Casos para el cálculo del peralte. Dependiendo de la relación existente entre las componentes paralelas al pavimento, las paralelas, acuérdense que esto es muy importante, son solamente las paralelas los que nos va a servir a nosotros para definir, y el peso del vehículo, se pueden presentar 4 casos para el cálculo de peralte. El caso 1, en donde no existe componente del peso paralelo, ¿sí? Es una calzada horizontal, ahora la vamos a ver. El caso 2, en donde las componentes de peso y fuerza centrífuga son iguales, por lo tanto tenemos una velocidad de equilibrio. En el caso 3, donde las componentes paralelas del peso es menor a la componente paralela de la fuerza centrífuga, que sucede cuando la velocidad de operación es mayor a la velocidad de equilibrio. Velocidad de operación estaba en las primeras clases, en el glosario. Ahí tiene la definición de velocidad de operación. Los hago trabajar un poquito y busquen lo que es velocidad de operación. Y había como 4 o 5 tipos diferentes de velocidades. Caso 4, cuando la componente paralela del peso es mayor a la componente de fuerza centrífuga. En este caso, la velocidad de operación es menor a la velocidad de equilibrio. Y aquí lo vamos a estar viendo. El caso 1, habíamos dicho que no hay peralte, ¿sí? Entonces, la componente W paralela es 0, porque está justo en el eje. ¿Está bien? No tengo cómo multiplicarlo. Generalmente las componentes se multiplican por seno coseno. En este caso, tendría que multiplicarlo por el coseno de 90 y me daría 0, ¿sí? No existe el peralte. Curvas con radios superiores o iguales a 7000 metros, la sección transversal en curva corresponde al bombeo normal. ¿Cuál es el bombeo normal? Es un 2%. Acuérdense, si esto fuera la carretera, ¿sí? Si esto fuera la carretera, tendríamos un bombeo o pendientes mínimas del 2% para cada lado. ¿Para qué? Para que las aguas escurran hacia las banquinas. Cuando veamos lo que es un perfil transversal, vamos a entender bien que esto es lo que le estoy diciendo, pero en una ruta, en una carretera de 2 carriles, vamos a tener un bombeo del 2% o una pendiente del 2% hacia la banquina de cada lado. Bien. Seguimos en el caso 2. No, perdón, a ver, este era el caso 1, sí. El caso 2, velocidad de equilibrio. ¿Qué pasaba en la velocidad de equilibrio? Las componentes normales de la velocidad, de la fuerza centrífuga y la del peso son iguales. Yo acá tengo
peso, ¿sí? Y tengo una velocidad con un pavimento inclinado por cierto peralte, ¿sí? Estas dos componentes, esta y esta, son iguales. Por lo tanto, su suma, su resultante va a ser igual a 0. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros sacamos la resultante de las componentes normales, o las componentes en Y, va a estar perfectamente alineado con el eje normal del vehículo. Su resultante va a ser normal al pavimento. Cuando esto sucede, nos encontramos en la velocidad de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el vehículo va a circular por esa curva sin sentir el efecto de la velocidad, de la fuerza centrípeta. Cuando el peso y la fuerza centrífuga son iguales, la fuerza resultante es perpendicular a la superficie sobre lo que estábamos viendo, y la fuerza centrífuga no es sentida por los ocupantes del vehículo. La velocidad a la cual se produce esto se llama velocidad de equilibrio. Acá está explicado, y bueno, acá cambian el ángulo θ por peralte. La E en todas las fórmulas es peralte. Bien, seguimos con el caso 2 y bueno, nosotros si empezamos a hacer todo el desarrollo, tanto geométrico de sus proyecciones, como despejes y reemplazos, vamos a llegar, o sea, todo esto es, en resumen, esta fórmula, que corresponde al caso 2, cuando existe velocidad de equilibrio. ¿Sí? La velocidad de equilibrio nos lleva a esta fórmula, en donde el peralte, esto es peralte, donde el peralte es igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 por el radio. El caso 3, en donde la velocidad de operación es mayor a la velocidad de equilibrio. Esto lo podemos explicar de esta manera. Ustedes fíjense acá en el dibujo tenemos una proyección paralela al pavimento, una proyección en X de la fuerza centrífuga mucho mayor que la proyección del peso. Esto me va a provocar que las resultantes normales se me hayan desviado, se me haya desviado hacia la izquierda de la pantalla, ¿está bien? ¿Qué sucede? Si yo tengo esta resultante que apunta para este lado, y por aquí tendríamos nosotros nuestro centro de gravedad, esta fuerza resultante me va a generar, ¿sí? Si yo resto esto, la fuerza resultante va a quedar por acá, paralela, ¿sí? Perpendicular va a ser esta, la paralela va a ser esta va a ser la resultante. ¿Qué me va a generar? Que el vehículo se salga, ¿sí?, de la trayectoria o se salga de la ruta, de la carretera. Para que esto no suceda, es necesario que además del peralte, la fuerza de fricción equilibre la resultante de las componentes paralelas al pavimento y de la fuerza centrífuga y del peso del vehículo. Acá entra en juego la fuerza de fricción, que siempre va a ser contraria al deslizamiento. Si yo me voy a tender a salirme de la ruta, la fuerza de fricción va a actuar reteniéndome el vehículo, y si yo tiendo a deslizarme para el otro lado, la fuerza de fricción va a estar para el otro lado porque contrarresta el deslizamiento, ¿sí? Entonces, dice, cuando la fuerza centrífuga es mayor al peso, es decir, para la velocidad mayor que la de equilibrio, la fuerza resultante actúa en el sentido de la fuerza centrífuga, ¿sí? Actúa en este sentido. Por lo tanto, el vehículo tiende a deslizarse hacia el exterior de la curva. Se presenta el volcamiento de vehículos ligeros por exceso de velocidad en las curvas. Entonces, como actúa hacia la izquierda y debe ser resistida por una fuerza de fricción transversal,
¿Cómo? Bueno, ponemos con su signo. La fuerza de fricción transversal va a ser igual entonces a la fuerza centrípeta menos el peso. De esta manera y de la misma, o sea, de la misma forma que lo otro, vamos a ir reemplazando y haciendo las razones trigonométricas para llegar al resultado este, en donde el peralte más una fuerza, más un coeficiente de fricción, va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 por r, y aquí vamos a encontrar el equilibrio. ¿Sí? Acá va a estar el equilibrio. Cuando la fuerza de centrífuga, las proyecciones paralelas, era igual al peso, no era necesario contar con la fuerza de fricción. Pero al ser diferente, al ser que la fuerza centrífuga es mayor que el peso, tenemos que contar sí o sí con la fuerza de fricción lateral, que en este caso va a sumar, porque va a contrarrestar el movimiento de deslizamiento lateral. El caso 4, donde la velocidad de operación es menor a la velocidad de equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo transito una curva? Ustedes imagínense un velódromo con una bicicleta a muy poca velocidad. Me voy a caer y me voy a caer para el centro de la curva. Yo tengo que igualar al menos la velocidad de equilibrio, ¿sí? La diferencia entre la fuerza centrífuga y el peso es negativa, ¿sí? O sea que el peso va a ser mayor a la fuerza centrífuga. Se dirige radialmente hacia el interior de la curva y tiende a llevar el vehículo hacia el centro de la calzada. Para que esto no suceda, es necesario que además del peralte, la fuerza de fricción equilibre el resultante de las componentes paralelas al pavimento, de la fuerza centrífuga y el peso del vehículo. Fíjense que acá la resultante perpendicular cae de este lado del eje, del lado derecho del eje, por lo tanto, el vehículo va a deslizarse para este lado. Como el vehículo se desliza en este sentido, la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario, ¿sí? Porque siempre se opone. Entonces vamos a llegar, y acá se borraron todos los cálculos. Uy, perdón, ahí está. Vamos a llegar a que en este caso el peralte menos la fuerza centrífuga, menos la fuerza de fricción o el coeficiente de fricción va a ser igual a lo mismo que antes, velocidad al cuadrado sobre 127 por el radio. Y dice, en este caso, para evitar el deslizamiento por exceso de peralte, deben complementarse con la fricción lateral y la fuerza centrífuga que lo contrarresta. Bien. En la práctica, acá tenemos los casos, dice que en la práctica la situación más común es aquella en la que la mayoría de los vehículos circulan a velocidades superiores, o sea, realmente uno siempre o casi siempre supera la velocidad de equilibrio. Entonces, por seguridad, la expresión más utilizada es esta, la que se tiene en cuenta o la que se supone que los vehículos vienen a una velocidad mayor a la velocidad de equilibrio, por lo tanto, el coeficiente de fricción va a estar sumando. Bueno, acá cuando dice que el vehículo circula por una curva horizontal, se le debe permitir recorrerla con seguridad y comodidad a la velocidad de operación o específica. La seguridad introduce en el diseño garantizando la estabilidad del vehículo entre la fuerza centrífuga que tiende a desequilibrarlo hacia el exterior de la curva, oponiéndose ella al peralte, y la inclinación transversal de la calzada y la fricción transversal movilizada entre las llantas y el pavimento. Esto es lo importante. Para cada velocidad específica, VE, velocidad específica, se adopta un coeficiente de fricción transversal que sea... Ay, esperen que hice macanas. A ver dónde estamos. Acá. Sí, acá, perdón. Que sea seguro en condiciones críticas, ¿sí?
de coeficiente de fricción máximo, como son el pavimento mojado y el estado desgastado de llantas, y un peralte suficiente, ¿sí? Peralte máximo, obteniéndose un radio mínimo. ¿Qué quiere decir? Que yo, para obtener un radio mínimo, siempre me voy a basar en un peralte máximo y un coeficiente de fricción máximo. ¿Está bien? Ese radio mínimo es el mínimo valor de radio de la curva que genera la fuerza centrífuga, que se puede contrastar con estos valores seleccionados. El radio mínimo es el límite para una velocidad específica, dada del vehículo, calculado a partir del peralte máximo y del coeficiente de fricción transversal. Y aquí tenemos las ecuaciones. Acá tenemos una tabla en donde podemos ver, esto desde el INVIAS, ¿no? Una velocidad específica en kilómetros, 30, 40, bueno, todas las velocidades específicas, un peralte recomendado, un peralte máximo, ¿sí? Una fricción lateral máxima y un factor E más una fricción lateral, que en algunos casos, en algunos cálculos se toma en cuenta, y eso nos va a dar un radio mínimo calculado en metros y redondeado. Si nosotros tendríamos la velocidad de diseño, la velocidad específica, con un peralte recomendado por zonas, ¿sí? Podríamos sacar, y un factor de fricción lateral, nosotros podríamos obtener un radio mínimo de una curva que tengamos que realizar. Aquí tenemos otro, ¿sí? Velocidad específica, peralte recomendado, fricción. Acá en Argentina lo tomamos como peralte aconsejado, ¿sí? Peralte mínimos absolutos, mínimos aconsejables, máximos absolutos, máximos aconsejables, ¿sí? En esos límites andamos, ¿sí? Fricción lateral, calculado y mínimo. Después, las curvas con radio comprendido entre los 4.000 y 7.000 metros de radio, ¿sí? Tendrán el 2% de peralte y una velocidad específica de 150. Estamos hablando del bombeo natural, del bombeo acá decimos pendiente, ¿sí? Pero bombeo es lo mismo. Acá las superiores también con el bombeo natural de la carretera. Valor máximo de peralte. Dice que para carreteras de tipo rural se fija un peralte máximo del 8%, el cual permite obtener velocidades aceptables y no incomodar los vehículos. El valor del peralte máximo hay que limitarlo por razones de orden práctico. Un peralte demasiado grande puede provocar el deslizamiento del vehículo hacia el interior de la curva cuando la velocidad es muy baja o cuando el vehículo se detiene, ¿sí? También un peralte reducido no es recomendable porque hay necesidad de limitar la velocidad del vehículo en la curva, ¿sí? Si yo tengo una curva con peralte, con poco peralte, con un peralte de poco porcentaje, lo que voy a tener que limitar es la velocidad del vehículo en la curva de la entrada, porque si no, lo va a sacar. Los siguientes valores para el peralte máximo recomendado por la AASHTO, y acá está donde yo les decía que todos los manuales, casi todos los manuales latinoamericanos se basan en estas normas, son los siguientes. Teniendo en cuenta que no se debe exceder el 12%. El 12% es el peralte máximo, ¿sí? Cuando no se forma hielo sobre la vía, un 12%. Valor más aconsejable para cualquier tipo de caso, un 10%. En regiones con frecuentes nevadas, un 8%. Y para volúmenes elevados de tráfico y en áreas urbanas, un 6%. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos lo que hemos visto en capacidad de caminos, si nosotros tenemos mucho volumen de tráfico, las velocidades van a bajar. Si bajan las velocidades y tomamos una curva a una velocidad baja con un peralte del 8%, quizá terminemos en el centro de la curva. Bien, y el cálculo de peralte con un radio dado, cuando se desea calcular el peralte para una curva de radio R mayor que el radio mínimo, se utiliza una repartición inversamente proporcional de la siguiente forma y termina en esta fórmula. Peralte máximo en vías arteriales e intermedias. Los peraltes máximos recomendados son del 4 y del 6% cuando las calzadas vehiculares estén condicionadas por la franja lateral de espacio público y consiguientemente el acceso a predios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy en una zona urbanizada, ¿sí? Acá tenemos peraltes máximos en las zonas urbanas,
Eso es para que lo lean, son más en diferentes casos cuál es el peralte, ¿sí? Y el último dice en vías con velocidades inferiores a 30 km por hora se maneja todo con las pendientes normales, que serían el 2%. El radio mínimo en vías arteriales intermedias, bueno, acá tenemos una fórmula para sacar el radio mínimo, ¿sí? Puede ser, como dice acá, puede ser calculado directamente en la ecuación simplificada de equilibrio. Acá tenemos radios mínimos para diferentes velocidades de diseño, ¿sí? Tenemos el coeficiente de fricción máximo y peraltes, ¿sí? Y los radios recomendados. Por ejemplo, para una velocidad de diseño de 120, a esta velocidad tenemos un coeficiente de fricción de 0,09, ¿sí? Y el radio mínimo recomendado para un peralte de 8 es de 670 casi metros de radio mínimo de curva. Esto está, bueno, es una tabla que elaboraron ellos, dice en base a American, bueno, no sé leer inglés, Association, debe decir, of State and Transportation. Esto es lo que significa la AASHTO, ¿sí? En 2011. No creo que haya revisiones, si hay alguna revisión tiene que ser del 2017. Pero hay cosas que no varían. El grado de curvatura máximo. Ustedes fíjense que lo que nosotros hemos estado viendo, y ya para terminar, con los elementos de la curva circular simple, uno de los últimos elementos que vimos fue el radio del grado de curvatura. Entonces el peralte también está asociado con un grado de curvatura. Dado que entre mayor sea la curvatura, mayor será la exigencia de peralte, en función de la siguiente ecuación. Y aquí tenemos la fórmula. Ustedes fíjense que tiene 180, ¿sí? Por pi, entonces va a estar en el sistema arco grado. Es como para que ustedes recuerden más o menos también lo de grado de curvatura. Acá tenemos una tablita, así es necesario hallar para cada radio mínimo calculado anteriormente el grado de curvatura máxima, con una cuerda unitaria de 10 metros, ¿sí? Es la cuerda unidad. Los valores se presentan en la siguiente tabla. Si nosotros calculáramos el grado de curvatura con una cuerda unidad de 5 metros, esta tabla no nos serviría. ¿Está bien? Tenemos velocidades, todo lo mismo que el anterior, pero referenciado a un grado de curvatura. Y hemos llegado al fin de esta clase de desplazamiento de un vehículo por una curva. Les voy a pasar todo este material de las diapositivas cuando terminemos. Nos falta algo de curvas verticales, como para que vayan viendo. Si bien peralte no vamos a calcular, es necesario que ustedes sepan el concepto, sobre todo el concepto de cómo se saca, qué se contrarresta. Y las fórmulas no creo que se las pidan ningún examen, simplemente los conceptos.